es un poquito diferente y para ello también se utiliza lo que va a ser una fórmula, que es la que pueden observar en pantalla, que es 1 sobre velocidad igual a km sobre velocidad máxima por la inversa de la concentración del sustrato más 1 por la inversa de la concentración de la velocidad de la enzima, la cual 1 sobre la velocidad es igual a y, km sobre velocidad máxima es igual a b, la inversa de la concentración del sustrato es igual a x y la inversa de la velocidad máxima es igual a a. Recuerden que aquí deben sacar lo que es la regresión lineal, en la cual esto lo vienen introduciendo estos datos del peróxido de hidrógeno y lo que va a ser la velocidad como x y y. Una vez introducido, obtienen la regresión lineal, pero tienen que calcular también velocidad máxima y km. ¿Ya? Mediante todo el despeje de esos, de lo que va a ser la velocidad máxima y km, tienen que llegar a obtener 1 dividido entre a, pero en km tienen que llegar a obtener b por la velocidad máxima. El despeje es un poquito largo, no tan pero sí es un poquito costoso. Les voy a enviar una foto de la guía para que ustedes puedan verla, pero básicamente la fórmula, si hablamos así de velocidad máxima, sería 1 sobre la raíz cuadrada de velocidad máxima igual a a. A ver, se lo voy a anotar aquí. No sé si aquí la doctora les va a permitir, digamos, directamente, porque es mucho más fácil si lo interpretan directamente como 1 dividido entre a y b por velocidad máxima, pero en sí la fórmula para sacar velocidad máxima viene a ser 1 sobre la raíz cuadrada de velocidad máxima igual a. Y de esta fórmula ustedes tienen que llegar a despejar para obtener 1 sobre velocidad máxima. En sí lo que hacen es lo que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir hasta que le quede velocidad máxima igual a 1 dividido entre a. Y la fórmula para lo que va a ser km viene a ser km sobre velocidad máxima igual a b. Esa sería la fórmula para km. Y despejan hasta llegar a obtener velocidad b por velocidad máxima. Y vamos a borrar. ¿Ya? Bien, una vez obtenido la regresión lineal, una vez que obtengan lo que va a ser los datos despejados de velocidad máxima y km, pueden pasar a lo que va a ser la gráfica. En este caso, la gráfica es similar a la que pueden observar en pantalla. Aquí tenemos lo que va a ser X. Aquí está, que va a ser X, 1 sobre la inversa de la concentración del sustrato, Y, que va a ser inversa de la velocidad máxima, que va a ser la y finalmente esto viene a ser el punto de intersección entre 1 sobre la velocidad máxima, la pendiente que va a ser km, que es igual a b, y 1 sobre la velocidad máxima que va a ser igual a a. Esto es solo para que tengan conocimiento. En sí, cuando yo di mi examen oral de lo que va a ser este laboratorio, lo único que nos preguntó más que todo era la curva micheliana. Nos pedía graficar, pero obviamente ella ya les daba estos datos, ¿ya? Y solo les pedía graficar y que le expliquen qué es lo que sucedía, para que lo tomen en cuenta. La siguiente viene a ser la práctica 7, que es influencia del pH y la temperatura en las reacciones catalizadas por enzima. Esta práctica fue la que nosotros utilizamos lo que son 5 tubos de ensayo y ustedes también nuevamente rotularlo desde la A hasta la E. Y a excepción del tubo A, el B, el C, el D y el E, le añadimos lo que era la enzima nuevamente de la catalasa, 2 ml a cada tubo.
le añadíamos 12 ml a cada tubo, en la cual en el primer tubo que ustedes no añadieron lo que va a ser la enzima de la catalasa, solamente añadimos 800 microlitros del peróxido de hidrógeno. ¿Qué creen que ocurre? Una reacción química nada más, creo. Sí, en sí una reacción química, pero aquí no van a poder observar lo que va a ser la presencia del burbujeo, obviamente porque no hay presencia de enzima, ¿no? En el tubo B, en la cual añadieron la enzima de la catalasa esta vez y lo llevamos a calentamiento durante 5 minutos, ¿qué ocurre? Desnaturalización de la enzima, porque lo llevamos a temperaturas elevadas. Recuerden que cada enzima actúa a un pH y una temperatura óptima, que por lo general se encuentra entre 37 y un pH de 7. ¿Ya? Ausencia de burbujeo por la desnaturalización de la enzima. En pocas palabras, va a perder su estructura. En el tubo C, que añadimos la enzima y ahora le agregamos un ácido, como es el caso del ácido clorhídrico, 5 gotas, luego le añadimos el peróxido de hidrógeno. ¿Qué creen que es lo que ocurre? Igual se naturaliza la enzima porque su pH es muy extremo. Correcto, va a haber una desnaturalización de la enzima, pueden ponerle no hay reacción o ausencia de burbujeo por la alteración del pH. En el tubo D, en el cual añadieron una base, que en este caso es el hidróxido de sodio, y luego añadimos peróxido de hidrógeno, lo mismo, va a haber ausencia de burbujeo. En sí, en esto nosotros sí podemos llegar a observar una presencia, pero leve de burbujeo, en lo que va a ser la base, y justamente esto porque hay alteración del pH, ¿ya? Burbujeo lento sería, y hay una alteración del pH. En el tubo E, en el cual ustedes añadieron lo que va a ser la catalasa, añadimos el peróxido de hidrógeno, obviamente aquí la reacción va a ser un burbujeo bastante intenso y por ende va a haber la liberación de oxígeno. Nuevamente, ¿cuál era el mecanismo de catálisis de la catalasa o mecanismo de acción? Peróxido en presencia de catalasa libera agua y oxígeno. Correcto. Ya. Y a cada tubito no se olviden de que hay que medirle el pH, ¿ya? Obviamente si utilizaron el ácido clorhídrico van a tener un pH bastante bajo, puede ser entre 3 o 2 incluso. Y en cuanto a la base puede llegar a tener un pH de 12 a 10 por ahí, ¿ya? El único que va a tener casi un pH óptimo, quizás de 7 o 6, va a llegar a ser el tubo E. Y por lo general las preguntas que hace aquí la doctora no les va a decir, digamos, se añade tanto, se añade tanto, no, directamente les va a decir, en el tubo A, ¿qué ocurrió? En el tubo B, ¿qué ocurrió? O les puede preguntar, en el tubo C, ¿qué se le añadió? Así, ¿bien? La práctica 8, que viene a ser obtención de la quimosina, estas 3 prácticas lo avanzamos en una sola clase, ¿no? En la cual algunas de las características, la quimosina en sí viene a ser una enzima proteasa, que la utilizamos principalmente en la fabricación de lo que va a ser el queso. Esto lo podemos encontrar en los rumeantes, se le dice en el cuarto estómago de la vaca, y la calidad va a llegar a depender mucho también de la edad que va a tener el animal. El procedimiento, a ustedes esta práctica solo lo pasaron levemente, no tuvieron ningún, no, porque directamente se les pidió que trajeran las tabletas de quimosina. Bien, el procedimiento de esta práctica consiste en que se debe llegar a lavar el cuarto estómago de la vaca, y previamente se debe llegar a ensalar. ¿A qué se refiere con eso? Se le debe añadir mayor cantidad de sal para que se seque en sí, y luego esto lo llevamos a secar a lo que va a ser
ya sea una pita, y esto se realiza durante 7 días, es decir, que lo llevamos a secar al sol y luego nuevamente se lo guarda por la noche para dejarlo reposar en un recipiente. Nuevamente lo saca en el día y esto durante 7 días, como les dije. Aquí hay un pequeño esquema que es algo más resumido. La enzima de lo que va a ser la quimosina se obtiene del cuarto estómago, como les dije, de lo que va a ser la vaca o el rumiante, y en la cual para poder llegar a obtenerla, primeramente se debe lavar varias veces y se debe llegar a echar bastante cloruro de sodio, que prácticamente es la sal. Lo dejamos secar y después de secar vamos a obtener como un pequeño cuajo de lo que va a ser esa quimosina, lo cual tendría que llegarse a utilizar para la siguiente clase, que es la determinación de la actividad enzimática de la quimosina, en la cual aquí previamente deben saber, para poder entender un poquito mejor la práctica, es que la leche se encuentra conformada por lo que son 3 tipos, que vienen a ser carbohidratos, por 3 compuestos que llegan a ser los carbohidratos, como la lactosa, lípidos, como son los triglicéridos, y proteínas, como es la caseína. Esta es la que nos interesa, principalmente esta última, que es aquella que se encarga de la coagulación de lo que va a ser la leche. Ahora, esta proteína que viene a ser la caseína puede llegar a ser de diferentes clases, por ejemplo, alfa, beta y kappa, en las cuales estas forman lo que nosotros conocemos como submicelas, y estas submicelas a través de lo que es el fosfato de calcio empiezan a formar lo que son las micelas de caseína, ¿ya? Y esto nos lleva a lo que va a ser el mecanismo de acción, es decir, la caseína, que es la proteína más agua, por acción de la enzima de la quimosina, vamos a llegar a obtener lo que va a ser la liberación, se podría decir, del paracasinato de calcio más el lactosuero. Ya ese vendría a ser el mecanismo de acción que tiene la quimosina. El procedimiento era sencillo. Lo único que hacían era que en un recipiente añadían cierta cantidad de leche a una temperatura de 40 grados centígrados. Una vez llegado a esa temperatura, ustedes ya tendrían que tener triturado lo que eran sus tabletas de quimosina en mortero. Entonces, estas tabletas lo añadíamos en lo que va a ser la leche y lo dejábamos reposar por 15 minutos para poder observar lo que es la presencia del cuajo, pero previamente se debe filtrar en una gasa y así obtienen el cuajo. Eso prácticamente era la práctica que realizamos cuando tuvimos el cuajo casi del queso. En cambio, en la práctica hacer la determinación de la actividad enzimática del polifenol oxidasa, aquí fue cuando trabajamos con la muestra de la manzana, en la cual hay que tomar en cuenta en sí el fundamento de esta práctica. Ustedes saben que la mayoría de las frutas, verduras, etcétera, tubérculos, cuando sufren cualquier tipo de daño, ya sea un golpe o un corte, estas tienden a oscurecerse, y justamente esto se debe debido a lo que son las polifenol oxidasas. Su mecanismo de acción en sí, aquí tenemos 2 etapas. La primera etapa, que son los difenoles, que por acción de la polifenol oxidasa se obtiene la ortoquinasa, y la segunda etapa, que es nuevamente el polifenol oxidasa en presencia de oxígeno, va a haber la formación de esta polimerización, lo cual esto hace que las frutas o verduras, al adquirir cualquier daño, tiendan a, como les digo, a oscurecerse o a tener presencia de lo que va a ser color medio café, se podría decir, casi así como podrido, ¿no? Y esto se debe justamente a la formación de esta polimerización, o sea, debido a la segunda etapa. Pero lo que nosotros hacíamos en esta práctica era, para evitar que ocurra esta liberación o este oscurecimiento de esta fruta, utilizamos diferentes antioxidantes, como es el caso de la vitamina C, y al mismo tiempo utilizamos lo que venía a ser el limón, en la cual lo primero consistía en que ustedes tenían la muestra de la manzana, lo partíamos a la mitad y lo dejábamos reposar. Claramente a los minutos ustedes podían observar cómo esta empezaba a oscurecerse, ¿ya?
Pero si a ese corte de manzana le añadíamos limón, este antioxidante, podíamos observar cómo el mecanismo de acción simplemente quedaba en la primera etapa y no ocurría ese oscurecimiento de la fruta. Lo mismo con la vitamina C, que previamente lo trituran, lo colocábamos el polvo alrededor, lo cual evitaba ese oscurecimiento. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto, chicos? Se me olvidó preguntarle en el anterior. ¿Con el anterior? Creo que estas prácticas son bastante sencillitas. De hecho, me vi muchas preguntas, pero por si acaso léanlo. ¿Hay alguna duda? Para que pasemos al último. O si no lo puede enviar su diapositiva. Claro, para eso están, se los voy a enviar, no se preocupen. La práctica número 11, que viene a ser determinación de la actividad enzimática de la bromelina. ¿Dónde encontrábamos la bromelina? Pregunta. En la piña. En la piña. En la piña. Es la práctica que más recuerdan ustedes. Ya, a ver, bien. Entonces, como mencionaron, la bromelina en sí, nuevamente, pertenece a lo que va a ser la clase 3 de las enzimas, es una hidrolasa que tiene una actividad proteolítica. En otras palabras, al igual que la amilasa, esta lo que hace es romper enlaces peptídicos de la proteína. Así ayuda a cambiar la estructura para que podamos llegar a asimilar mejor los aminoácidos. Es decir, que el organismo puede llegar a ingerir estas estructuras que llegan a ser muy complejas gracias a esta enzima de lo que va a ser la bromelina, y que lo comprobamos con la práctica. Al romper eso, la asimilación va a ser mucho más rápida, es decir, que va a haber una mejor asimilación de este tipo de alimentos. Bien, en cuanto al mecanismo de acción, aquí tenemos que es colágeno más agua, que por acción de la enzima de la bromelina vamos a obtener lo que son los aminoácidos libres. Y el procedimiento básicamente consistía en que ustedes llegaban a cortar pequeños trocitos de piña, en la cual colocábamos en un vasito de gelatina. Y en el otro vasito no añadíamos nada, ¿no? Esperábamos un tiempo aproximadamente de 40 minutos o incluso más, y observamos los cambios que podían llegar a ocurrir en cuanto a la gelatina. Aquí hay un esquema para que puedan observarlo mucho mejor. Los trocitos de piña lo introducíamos dentro de lo que va a ser un vasito con gelatina. Dejábamos reposar un tiempo de 40 minutos y observábamos la contextura, en la cual ustedes podían observar que aquí la gelatina cada vez más empezaba a no degradarse, pero en sí empezaba a romper, se podría decir, los enlaces que tenía, y esto provocaba que la gelatina empiece a perder, como les digo, empieza a gelatinizar, empieza a volverse líquida, en pocas palabras. En cambio, la de aquí, en la cual no le llegaron a añadir esos trocitos de piña, se mantiene casi intacta, ¿ya? Y lo dejábamos a una temperatura de 10 grados centígrados. Eso es importante. Bien, hasta ahí sería todo, chicos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Auxiliar el examen va a ser oral. Depende de la doctora. Esa vez de nosotros fue escrito y fue oral. En este caso dábamos un examen escrito y luego nos hacía una pregunta. Dijo la doctora que iba a ser ambos. Oral. Casi en el oral les hace la misma pregunta a la mayoría, y en esa clase, o sea, en la mía, nos preguntó sobre la curva micheliana. Ya. O si no, les pedía graficar un poco de lo que ocurría en los tubos. Les gusta preguntar las prácticas donde utilizan tubos 9, por ejemplo, las que numeraron desde la A hasta la E, en eso, o los que numeraron del 1 a 4. Esas prácticas lean bien, estas las de aquí, que es la práctica 7, influencia del pH y la temperatura. Le gusta preguntar sobre estos tubitos, qué ocurre en cada tubito. La curva micheliana y también la curva de Lieberburg.
la leen y aquí. Ajá. Esto también, esta práctica de lo que va a ser cinética enzimática. Lean el tiempo. Aparte, también lean lo que va a ser el kit de amilasa, el reactivo 1 y el reactivo 2. No se olviden, reactivo 1 almidón, reactivo 2 es el yodo. Quizás le diga cuál es el reactivo 1, cuál es el reactivo 2 para que ustedes coloquen el nombre. Lean también lo que va a ser esto, que es más o menos el resumen o el prospecto del procedimiento. Lean la lectura, a cuántos nanómetros se debe realizar, también le gusta preguntar eso. Luego ejercicios no había mucho, de hecho. Esto de la obtención, no. Este de aquí también. ¿Qué ocurre en el tubo 1? Les puedo decir qué ocurre en el tubo 2. Y mecanismos de acción. Y la última práctica que viene a ser enzimas de interés clínico y enzimas de interés industrial. Eso también lo leen. Ya deberían tener su guía completa con esas dos. Repasen. Principalmente, a ver, déjenme ver qué partecita era. Repasen en qué órganos se encuentran. Por ejemplo, la amilasa, las que más se conocen, porque les va a pedir rellenar. Quizás incluso les ponga un cuadrito de la amilasa, la catalasa, las que ustedes llegaron a ver en el transcurso de todos los laboratorios, la bromelina. Estos. Para rellenar, vean lo que va a ser, en qué órgano se encuentra, en caso de la bromelina, en qué fruta se podría decir, el mecanismo de catálisis, significado clínico, ¿ya? Eso podría decir, no recuerdo qué es lo que entraba. Los mecanismos de acción sí les va a entrar, chicos, así que lean también. ¿Alguna otra duda? Creo que no leí bien los chats. ¿Será que va a entrar sobre las que si pregunta misión y visión, algo así, igual digo. Les di. Sí, les di. Les va a preguntar sobre la acreditación, si no me equivoco, ¿no? Sí, así. Sí. Acreditación y eso. Y también estaba leyendo las menciones y la modalidad de graduación, ¿no? Pero es fácil. Las menciones solo tienen dos, análisis clínico y bromatología. Y en cuanto a la modalidad de graduación, en la carrera de bioquímica solo tenemos dos, que es por internado o por defensa. Se podría decir como la tesis, ¿no? Y en cambio en farmacia creo que tienen tres, uno más que es por excelencia, la graduación por excelencia. ¿Le puede repetir de nuevo, por favor? Análisis clínico y bromatología. Sí, esas son las menciones que tienen. Cuando ustedes terminen su carrera, les van a decir en qué se quiere, cuál va a ser la mención que quieren realizar, y solo hay esas dos opciones. Y lo que es la modalidad de graduación viene a ser por internado, uno, y el otro por defensa de tesis. Esa sí creo que dura un año, porque en cambio en lo que va a ser el internado nosotros realizamos un trabajo de investigación, que eso dura 6 meses, ¿ya? Ahora creo que en la carrera de bioquímica se quiere implementar la modalidad por excelencia. Por si les pregunta la doctora, creo que esa era una de las propuestas. En la carrera de farmacia lo tienen. Y es muy bueno, digamos, la modalidad por excelencia es cuando alguno de ustedes no se llegó a quedar en ninguna materia y ya no tendría que hacer el internado ni tendría que hacer el trabajo de investigación, automáticamente adquiere lo que va a ser su Bien, no sé si tienen alguna duda o pregunta, chicos. La misión y visión, yo aquí tengo, no sé si tienen, a ver, ahorita les voy a enviar un poquito. Esto es lo de aquí. Ya, a ver si revisan su WhatsApp. Les envié más o menos para que lo puedan leer.
La mención auxiliar lo fue, no logré escuchar bien. Bromatología y análisis clínico. ¿Ya? En sí, la mención en bromato está especializada, se podría decir, o relacionada con lo que son empresas como cerveza, yogures, alimentos en sí. En cambio, la mención en análisis clínico, ya eso es cuando ustedes quieren llegar a trabajar en un laboratorio, ¿no? Solo en una se puede, o sea, se puede hacer la mención o... Esa es la misma curiosidad que yo tengo y según me dijeron que sí se puede, pero yo me pregunto al mismo tiempo cómo lo llegaría a hacer, digamos, si lo ponen los dos, prácticamente tiene que hacer prácticas en uno, tiene que llegar a hacer prácticas en otro. Quizás más adelante, una vez que primero curse uno y luego quiera especializarse en otra, puede realizarlo. Pero de que se puede, se puede. Hace una preguntita, ¿y las modalidades de ingreso cuáles son? Tengo entendido ahorita el Q y el PCA, esos dos nomás, no sé si habrá otra. El de los mejores alumnos, ¿cómo se llama? Pase directo y por alguno por mejor deportista, algo así, no me acuerdo ni cómo era. Sí, creo que sí, pase directo era uno. Actividad física creo que le llamaban, becas, creo que sí, es se incluye. ¿Y el donante de plasma ya no está ahí? No escuché. ¿Donante de plasma ya no está disponible? Ese fue uno que se implementó este año. Creo que ya no estoy segura. Tendría que preguntar y les aviso. ¿Ya? Enfermedades especiales creo que auxiliar. En farmacia eso mencionaron, la modalidad de entrar igual. Sí. Ya. ¿Ven? Ustedes están más informados que yo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No hay ninguna? Como auxiliar y de la cura michelina es lo que la doctora vamos a preguntar. Sí, les va a pedir graficar, de hecho, les va a decir cómo va la curva. Les puede dar los datos ahí y les va a pedir que ustedes unan los puntos y que le expliquen qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, que a mayor concentración de lo que va a ser la enzima va a haber mayor velocidad o mayor velocidad de reacción. Eso. O puede decirles en el tubo D o en el tubo E qué es lo que ocurre. Incluso eso también se lo puede preguntar de manera así, oral, cada práctica. Tengo nervios, Auxi. Tranquilo. A ver, con que les vaya bien en el examen escrito, creo que irían bien. Porque nosotros casi poquitos respondieron los exámenes orales. A ver, su examen es a las 10. Estaban tratando de modificar, creo, el horario, ¿no? Sí, es a las 10. Estoy preocupada. A ver. Ya, entonces nos vemos ahí, chicos, porque voy a tener que ir. No se olviden de traer. Una pregunta, ¿la guía cuánto vale de punto? Tengo entendido que son 5 puntos. Ya, gracias. Puede ser que la doctora se apiade y lo haga valer más. Puede ser. Sería bueno. Ya. Ya, chicos, espero que la auxiliatura les haya ayudado y haya sido mucho más claro en vez de confundirlo. Bueno, eso sería, chicos. Nos vemos.
Nos vemos, auxiliar. Gracias. Gracias, auxiliar. Gracias, auxiliar. Gracias, auxiliar. Ya, chicos, hasta luego.